Entonces, algo ya para resumir como las ideas principales, más como un resumen y no el análisis como tal, mencionamos algunos aspectos, entonces vemos como por ejemplo son los costos logísticos internos que se ven afectados por la infraestructura y los medios alternos que no existen en Colombia, que generan también, se ven afectados también por la alta oferta de camiones para prestar un servicio y que entonces se ven en la necesidad de disminuir el precio de su servicio. Asimismo, vemos que hay un tema importante que es la competitividad de Colombia a nivel pues, del mundo y que se ve afectado por esos altos costos logísticos que no se ha hecho o no se han tomado medidas para poder pues, resolver o mitigar esos problemas. Por ende, vemos entonces también la situación que hablamos ahorita de las acciones del gobierno, que es la política integral, y que de alguna forma trata de solucionar esos problemas y que se ven afectados por los fletes y las decisiones de los camioneros, de los gremios para tomar decisiones. Entonces, la idea es hacer un análisis ahorita de esa situación y presentar los puntos de vista. Como dato interesante, queremos contarles que el día de hoy pues, salió una noticia en El País donde se podía observar, donde se veía que se iba a realizar la primera exportación de azúcar a través de aviones, lo cual incurría en un costo casi 4 veces más caro de transportarla por vía terrestre y pues también por otras situaciones diferentes, como es el caso de que pues, Bolivia no tiene puertos y también se mencionaba, y que es importante para tratar en este punto, es que no están dispuestos a esperar una resolución del paro camionero para poder transportar este azúcar, entonces toman esta decisión que es importante a nivel de costos logísticos para ese país. Lina, después de ese panorama que acabamos de hacer, ¿a favor de quién estás o con quién estás? Bueno, antes de decir como a favor de quién estoy, la idea sería presentar como mi punto de vista respecto al gobierno y al gremio de los camioneros. Entonces, primero podríamos decir que el gobierno, por lo general, ha tenido muy poco control respecto a esa situación y que apenas cuando la viene a tomar, entonces por eso genera tanta polémica de que estén tan interesados en controlar esto. Pero es importante ver también que este control que quieren ejercer de alguna forma es para mejorar la competitividad del país en términos de transporte y en términos también como, pues, o sea, yo pienso que más que tratar de controlar esa tabla, debe generar las garantías a los camioneros para poder pues, llevar a cabo esta nueva política que están tratando de implementar. Pero para eso también tendrían que tener un muy buen plan de infraestructura pues, para llevar a cabo todo este proyecto que llevan. Algo importante que sería como negativo para el gobierno es que el gobierno no tiene una muy buena imagen en cuanto al cumplimiento de sus proyectos o de lo que siempre desean plasmar. En este caso, pensaría que los camioneros podrían decir que les estaría garantizando a ellos que sí se va a hacer, que sí les van a ofrecer la educación, el fomento de la empresa y una modernización de sus camiones, cuando en verdad pues, no ha pasado en otras situaciones por parte del gobierno. Y por parte de los camioneros pues, es entendible de alguna forma que traten de aumentar el precio de los fletes porque de alguna forma son sus familias y las personas que ellos deben alimentar y como no han tenido cierto control pues se sienten bien de poderlo hacer. Pero instintamente de estas dos situaciones yo estaría de acuerdo con el gobierno de abolir la tabla de fletes siempre y cuando o sea, exista como un compromiso más allá de lo político pues que pueda beneficiar a las familias y tener muy en cuenta las situaciones futuras de los camioneros. Pero todo pensando en el pro de aumentar la competitividad del país en este término, en términos de transporte terrestre, como lo habíamos hablado en algunos videos anteriores que vimos de la ANTI, donde se veía que se necesitaba muchísima más inversión y muchísimos planes, y este podría ser uno de esos planes que permite aumentar esto. ¿Norby? Yo estoy más o menos de acuerdo con mi compañera, ya que pues ya dice que ya está de acuerdo en que quiten la tabla de fletes, pero yo creo que esto sería una acción que, digamos, pondría al gobierno en una posición, digamos así, de poder, que haga que tenga como subordinación en cuanto a los camioneros, es decir, que digamos, o sea, creo que el paro de camioneros está dando es porque supuestamente no, o sea, porque hay mucha oferta, ¿no? Mucha oferta de camiones que están dispuestos a transportar. Sí, exacto, entonces yo al decir que el gobierno quite la tabla de fletes, para mí sería como que un mecanismo de control por parte del gobierno para controlar ese sector de transportes. Para mí será como que vamos a decir, el servicio de transportes que quedará en responsabilidad del gobierno y el gobierno fuera el único que pudiera realizar esto. Pero es que, por ejemplo, está la tabla de fletes y lo que hemos de pronto visto es que esa tabla era como un taxímetro, entonces un camioncímetro que de alguna forma controlaba eso.
pero así como se presentan los taxis, que se presenta transporte ilegal, los Piratas. piratas, entonces de alguna forma los camioneros de este gremio están realizando esa misma actividad, o sea, existe la tabla, existe la norma, pero no están cumpliendo, entonces fijan los precios a sus gustos y a sus necesidades, entonces, listo, se elimina, pero entonces, si se, Mauricio, si digamos que si se deja la tabla, Existen necesidades porque el gobierno no ha pero si podido digamos suplirlas. que se deja Es la que tabla, mira, yo ahí entiendo a Norberto en el sentido es que como está planteadas las cosas y lo que el gobierno ofrece, porque no es simplemente que el camionero de transporte y le da la gana de cobrar eso, sino que por lo menos lo que ellos dicen es que entonces por lo menos hay un costo aquí de Cali a la costa, entonces 1.000.000 en gasolina, 500.000 en peajes y el flete por decir algo costó 200.000. Aunque puedan hacer muchos viajes al mes, de Cali a Barranquilla, Barranquilla a Cali, lo que finalmente, porque es que ahí no están teniendo en cuenta lo que son las llantas, lo que es el cambio de aceite, lo que es el mantenimiento, si se va y eso. Y eso. El bienestar de... Y con la tabla de fletes es que esos son se los supone costos que va. internos, es que esos costos que ustedes están mencionando son los costos internos logísticos que tiene que el gobierno que de alguna forma tratar de minimizar. Exactamente. Pero y quitando la tabla de fletes lo va a hacer. Listo, entonces, no, pero eso No. estaría de alguna forma controlando. El punto A, digamos que no se quita la tabla de fletes. Lo que debería hacer el gobierno entonces es mejorar el control que ejerce sobre esos precios que se fijan. Te pregunto, que son fijados por te el pregunto, ¿qué le está ofreciendo el gobierno así como que vea, por qué se niegan a que quitemos la tabla de fletes y por decir algo, tienen carreteras buenas, tienen seguridad, tienen eso y lo otro? ¿Qué el gobierno simple, como lo veo yo de cierta forma es diciendo, vamos a quitar la tabla de fletes y ustedes verán qué hacen? Pero entonces, ¿qué le ofrece a ellos? Está diciendo que les está permitiendo fomentar, de alguna forma les está permitiendo fomentar la creación como de empresa, pero a nivel como de unirse, de agremiarse entre otros y que de alguna forma hagan un uso eficiente de esos recursos que tienen. Y otro punto puede ser el de modernizar sus camiones, que lo que les decía, si usted moderniza sus camiones y usted chatarriza el viejo el viejo camión que le consume más gasolina, que consume más llanta, de alguna forma estás teniendo una mejor oportunidad para hacer uso de tu camión. ¿Sí? Te pregunto entonces lo que comentamos ahora de los camiones de 80 toneladas. Pues es parte de lo que dice el profesor en la legislación. Lo que yo digo es que ellos les van a quitar la tabla de fletes, pero entonces por una forma yo pongo que más competitivo, en vez de llevar 35 toneladas, es llevar las 80 toneladas de una hasta Barranquilla. Entonces el gobierno entonces les quita la tabla de flete, les deja las carreteras dañadas, los peajes suben, la gasolina sube, no hay ninguna estabilidad en eso que genera la variación en los costos. Entonces, ¿por qué tampoco? Entonces, lo que te digo, ¿qué ofrece el gobierno? Ni siquiera ofrece una legislación al respecto. La respuesta que tiene justamente la política integral, o sea, digamos, sí, que tenemos tabla de fletes. Para los camioneros, de una es un impacto negativo, que le quitan tabla de fletes. Y esa solución que ellos proponen, digamos, el intercambio de cosas, es a largo plazo. Es que lo que yo te decía, exacto, y además, ¿quién les O sea, garantiza ellos que no van a cumplir? digamos, empezando el trato, si fue un trato, empezando el trato, empiezan a perder los camioneros de una. No, es completamente, o sea, yo no O sea, los camioneros empiezan a perder de o una. sea, yo los entiendo, y cuando yo me refería que estaba de acuerdo con el gobierno es precisamente por la única intención, o la única idea por la cual estoy de acuerdo es porque de alguna forma estamos aumentando la competitividad del país, que no son las condiciones ideales, que es una política a largo plazo, que el camionero se va a ver afectado, es completamente válido, ¿sí me entiende? O sea, pero lo que digo, si vamos a la una a la otra, ¿cuál nos permite mejorar como país y no como individuos o sea, no como como un individuo propio? Es la política, la nueva política, que sí debería tener muchísimas más como puntos más puntuales para buscar una mejora. Pero indudablemente hay que pensar en la competitividad más que en unos grupos particulares. ¿Y por qué solo pensamos en los camiones? ¿Dónde está la inversión del gobierno para lo que hablamos de que son los medios alternativos de transporte? Entonces, Es que si estamos hablando de competitividad y solo la fomentamos de un lado, entonces así vamos a seguir lo exacto. mismo. Entonces, por ejemplo, si el gobierno está planteando una nueva política integral, también debería incluir un nuevo proyecto que hable de una inversión en otro tipo de transportes. Bueno, entonces ahí donde yo digo, o sea, yo no... hay una falla, se nota que hay un hueco grande en la Exactamente. política. Es que por ejemplo, yo no intento estar ni de acuerdo con los camioneros ni en acuerdo con el gobierno, porque tanto ellos tienen unos huecos en lo que Entonces, proponen y ellos unos digamos huecos. que yo estaría... Sin embargo, entonces está lo otro, mira, si vamos a hacer una transición, por lo menos con los camioneros, entonces está en lo que le ofrezco. Entonces, si el gobierno está hablando de competitividad, la competitividad en ese momento está dada por la movilización de la carga, entonces los transportadores, camioneros. Pero si estamos pensando en serio en eso, ¿por qué no empezamos por el principio? Que es los medios alternativos, otra forma. No solo, o sea, si hemos dicho, el camión, supercamión por la carretera dañada, Sí, lo que no vamos a hacer la nada. competitividad no puede centrarse en un solo aspecto. Si la expandimos, yo creo que habrá un equilibrio. Entonces, habría que pensar en una nueva política de competitividad que incluya Todo la tipo de inversión transporte, en otros transportes, si se van el aéreo, lo que sea,
pero listo, en este caso entiendo que solamente es por los camiones, Porque es que pero es completamente lógico. de acuerdo en que hay un vacío en pensar en los otros medios alternos que si se invierte en eso, pues va a haber unos mejores costos logísticos, más competitividad, más oportunidades, menos demanda, menos oferta para la comunidad en general.